Hola, Catherine, ¿me oye? Sí, doctora, se escucha. Ya. Bueno, se han fijado, siempre pasa lo mismo, cada vez somos menos, empiezan parciales y es peor. Pero tenemos que terminar, esta es la última clase de la primera parte de bacteriología, que es todo microbiología general, incluida la parte inmunológica. Así que voy a compartir con ustedes, esperen un segundito, las preguntas que ya están en plataforma. Un segundo. Ya. La práctica de día, o mejor dicho, la teoría de hoy día, la clase teórica va referida a el aprovechar una característica general de los anticuerpos, que es la especificidad que tienen frente a los determinantes antigénicos, para el diseño de técnicas de laboratorio que son bastante útiles como auxiliares en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Se les ha puesto como objetivo la diferenciación de la sensibilidad y especificidad de las pruebas, que definir qué es un anticuerpo monoclonal, qué importancia tienen estas pruebas, cómo se producen las reacciones como de difusión, de precipitación, el fundamento y la utilidad de las otras técnicas que hemos mencionado, y explicar cómo se produce una prueba de neutralización en Western blot. Si ustedes se fijan, están mencionadas las técnicas que usualmente se utilizan como técnicas o como procedimientos auxiliares que permiten completar un diagnóstico de una enfermedad infecciosa. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Ya saben la modalidad. ¿Quién me puede decir, después de ver toda la información que se les ha subido, a qué se debe el nombre de pruebas serológicas? Perdón, se salió, no sé si me oyeron, nada. Se salió y no, ni me di cuenta. Volvemos a lo mismo. Entonces, les decía que la serología es la última clase de la primera parte de bacteriología, y nuestro objetivo va orientado a analizar las técnicas serológicas. Todas tienen tienen algo en común, mejor dicho, y se basan o se utiliza de referencia los anticuerpos que tienen una actividad específica frente a los antígenos. Varias pruebas que vamos a ver, como ELISA, inmunofluorescencia, quimiluminiscencia, complemento, inmunodifusión, pruebas de neutralización, etc. Ya, las preguntas van orientadas a cumplir esos objetivos. Entonces, ¿quién me puede explicar, después de ver toda la información, a qué se refiere cuando nosotros decimos pruebas serológicas? ¿Qué entendemos por una prueba serológica? Luis Felipe. Buenas tardes, doctora. La prueba serológica se denomina a pruebas que se centran en el análisis de los sueros sanguíneos, en sus componentes y sus propiedades. En este caso, vamos a hablar de pruebas que buscan anticuerpos en sangre, que son producto de anticuerpos en el suero, que son productos del sistema inmunológico. ¿Y será que yo puedo buscar antígeno con una prueba serológica? Yo creo que sí, doctora. Sí, perfectamente. Si analizan cuando diseñamos esta clase, esperen un segundito porque estoy aquí complicada. Ahora sí estoy compartiendo. Si ustedes se fijan, yo empecé esta clase precisamente mostrándoles un video de cómo se ha hecho en ELISA para buscar antígenos frente al virus que estaba circulando. ¿Qué es lo importante en este caso? Que si yo tengo un paciente, habíamos dicho que podemos nosotros recurrir a pruebas de laboratorio que son de dos tipos. Las pruebas directas, que nos van a buscar a los determinantes de la infección, o sea, el agente infeccioso, y las pruebas indirectas que buscan la huella.
Entre las pruebas directas ya habíamos mencionado los cultivos, hemos hecho ya tinción de Gram, ustedes tienen la capacidad de hacer una tinción para poder diferenciar bacterias. Hemos hablado de lo que es la PCR, que es una técnica que nos permite buscar material genético de los microorganismos, pero también podemos buscar antígenos. Hay una reacción básica entre antígeno y anticuerpo. Ustedes saben que los antígenos van a inducir una respuesta inmune entre las que podemos identificar la respuesta celular y humoral. Y dentro de la humoral tenemos los anticuerpos específicos contra los antígenos. Entonces, mediante el laboratorio podemos encontrar anticuerpos, pero también podemos encontrar antígenos. Depende si el anticuerpo lo utilizamos como una herramienta de diagnóstica o como el desconocido que vamos a ir a buscar. Entonces, lo importante es, tengo un paciente, el día de mañana ustedes se van a enfrentar a un cuadro clínico y probablemente tengan que recurrir a los servicios auxiliares del laboratorio, mediante el cual ustedes van a poder diferenciar o identificar la presencia de microorganismos o la huella que dejó el microorganismo frente a, mejor dicho, la huella que dejó el microorganismo frente al sistema inmunológico, ¿no es cierto? El sistema inmune lo reconoce y va a desencadenarse, mejor dicho, una respuesta inmune específica. Dentro de ellas vamos a poder diferenciar los anticuerpos que, si ustedes se ponen a pensar, también son proteínas. Como decía su compañero, que habla de serológico, viene de suero. O sea, lo que vamos a encontrar, en un suero podemos encontrar antígenos, podemos encontrar anticuerpos. ¿Qué diferencia encuentran entre pruebas inmunológicas y pruebas serológicas? ¿Quién me dice? ¿Alguien? Luis Felipe. Las pruebas inmunológicas son un término amplio que va a abarcar todos los métodos utilizados para evaluar la respuesta inmunológica del organismo. Entonces, una prueba inmunológica va a ser cualquier prueba que busque algún medio de inmunidad contra algún agente, mientras que las pruebas serológicas se van a enfocar solo a encontrar los anticuerpos y los antígenos en el suero. Exactamente. ¿Y algún ejemplo de prueba inmunológica que no sea serológica? El PCR. Pero si se fija, el PCR es una técnica molecular, porque no utilizamos nada de la parte inmunológica y se busca el material genético. Está dentro de lo que es la rama de la biología molecular, porque buscamos una macromolécula mediante un proceso de biosíntesis de las macromoléculas en el laboratorio. ¿Alguna otra que se les ocurra o que hayan visto alguna vez? ¿Han visto los test, por ejemplo, de alergias? O en el caso de la tuberculosis, el administrar una proteína, o sea, hacer una inyección intradérmica con una proteína y ver la respuesta inmune, pero en el paciente. Esa es una, por ejemplo, prueba inmunológica, que, como dice, es un término mucho más amplio, donde se va a identificar algún mecanismo inmunológico. Entonces, hay una diferencia entre lo que es serología y prueba inmunológica en general. Es cierto que las pruebas serológicas pueden estar dentro de las inmunológicas, pero no es lo mismo. ¿A qué se refiere el término de que los anticuerpos de un paciente proporcionan el historial de sus infecciones? Román, John. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Los anticuerpos de un paciente proporcionan un historial porque nos va a dar datos de las infecciones que han sufrido a causa de un patógeno. Su sistema inmunológico del huésped, del paciente, produce anticuerpos específicos para combatir una infección en específica, pero si nosotros nos ponemos a analizar el suero del paciente, nos va a dar no solo el historial de una infección, sino de muchas infecciones correspondientes a muchos anticuerpos. Exactamente.
Tiene un historial, dice, porque uno cuando se infecta o cuando entra en contacto con microorganismos extraños, en realidad con partículas ajenas, entre ellas microorganismos, el sistema inmune se va a activar, el sistema inmune celular, el sistema humoral, y se van a formar anticuerpos. Podemos tener, por ejemplo, anticuerpos contra SARS-CoV-2, anticuerpos contra el virus de la influenza, anticuerpos contra Mycobacterium tuberculosis, o sea, todo ese conjunto de proteínas que son anticuerpos específicos lo podemos tener separado en el suero del paciente. Los que ya han hecho esta práctica y han visto, les he puesto yo en la teórica, cómo obtenemos el suero de un paciente. O sea, cuando ustedes manden a una prueba serológica, ¿qué es lo que van a hacer en el laboratorio? Le van a tomar la muestra de sangre total entera a un paciente, la van a colocar en un tubo limpio y seco que no tenga absolutamente nada y van a centrifugar esa muestra. Todo lo que son los elementos celulares van a ir, por el tamaño que tienen, van a ir al fondo del tubo y va a quedar como sobrenadante toda esta fracción que se conoce como suero, que se encuentra, o sea, ¿de qué está compuesto? Proteínas, azúcares y otros metabolitos. Dentro de estas proteínas podemos encontrar anticuerpos y los anticuerpos que el sistema inmunológico de este paciente ha formado frente a todo lo que se ha enfrentado, contra todos los microorganismos con los cuales ha estado en contacto, por ejemplo. Entonces, esta es una muestra básica cuando queremos ver, por ejemplo, el historial inmunológico del paciente. ¿Qué características de los anticuerpos son clave para poder emplearlos en las pruebas serológicas? John. A lo que pude destacar son dos aspectos claves que tienen todos los antígenos. Bueno, voy a decir la mayoría. Su especificidad, un anticuerpo para cada antígeno, y su capacidad de unirse fuertemente a estos mismos antígenos. Por lo tanto, y es cierto, la especificidad y la capacidad o la afinidad que tenga el anticuerpo contra el antígeno, que cuando ustedes hagan lavados y se haga todo un procesamiento en laboratorio, esa unión es tan específica y dependiendo del grado de afinidad tan fuerte que no se separa. Y eso es lo que nos permite utilizar como fundamento para hacer las pruebas serológicas. Para eso se les ha hecho una presentación, un pequeño recordatorio de cómo es un anticuerpo, o sea, la importancia que tiene, las características que tienen los anticuerpos, que son específicas para los antígenos, las características que debe tener un antígeno para poder inducir una respuesta inmune de tipo humoral, o sea, inducir la formación de anticuerpos. Hemos hablado de qué son los aptenos, que son antígenos incompletos y que hay que mezclarlos con otros para inducir anticuerpos, y qué son los determinantes antigénicos. Entonces, si ustedes ven y recuerdan, los anticuerpos tienen cadenas pesadas y cadenas livianas, y lo que determina su especificidad es la parte variable, de manera que cada antígeno va a ser reconocido por su anticuerpo específico. Y la otra característica importante era la capacidad que tiene de reconocer estos epitopes o determinantes antigénicos en la superficie de una estructura. Y de ahí surgió otro término que eran los anticuerpos de tipo, ¿cómo se llama? Monoclonales o policlonales. A ver, seguiremos avanzando. ¿Qué importancia tiene la identificación de la seroconversión en el diagnóstico de algunas enfermedades? ¿Entendimos lo que es seroconversión? Cecilia Cristina, a ver, para que participe otra gente. Cecilia. Muchos los llamados, pocos los escogidos, ¿no? Los escogidos, aquí tengo 11 estudiantes. Cecilia Cristina, ¿entiende lo que es seroconversión? No mucho, doctora. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Alan. Luis Felipe. Doctora, yo entendí que la seroconversión es cuando se produce un anticuerpo como respuesta a la infección primaria. Pero, ¿qué será
Ya, la cosa va por ahí, pero ¿a qué se refiere la cero conversión? Está bien, pero nos falta algo. Edson. Más o menos, yo creo que lo entendí bien. Es la aparición de inmunoglobulinas M en una fase aguda y inmunoglobulinas G en una fase crónica. No tanto. A ver, eso tiene que quedarnos claro porque es la base para poder interpretar muchas pruebas serológicas. Aquí tenemos algo así. Está claro lo que nos dice Edson, que cuando hay un proceso infeccioso hay etapas. En la primera etapa se genera la IgM y en la segunda etapa se genera la IgG. A medida que pasa el tiempo, la IgM puede desaparecer y la IgG es la que se mantiene constante. Miren, ya, ahora sí. Entonces aparece la IgM y después aparece IgG. No siempre, pero en la mayoría de las infecciones sucede eso. Cuando se diagnostican algunas enfermedades, se detecta las inmunoglobulinas de tipo M. Eso significa que es una infección aguda, o sea, que es porque son las primeras en aparecer. Y después aparecen las inmunoglobulinas de tipo G. Sin embargo, muchas veces esta discriminación o esta utilidad de la IgM no es tal, o sea, no sirve en algunas patologías. Y por eso se recomienda, más que detectar la IgM, detectar la seroconversión, que es el aumento del título de anticuerpos 4 veces por encima del nivel basal. ¿Cómo se puede detectar la seroconversión en un paciente? Si ustedes tienen un paciente que está en una etapa aguda en determinadas patologías, a ver, que se me ocurra clamidia, por ejemplo, uno puede detectar las inmunoglobulinas en un tiempo inicial, durante la fase aguda. Ya cuando llega la fase convaleciente, o sea, pasa la enfermedad y pasa un tiempo que es variable dependiendo del microorganismo, se vuelve a cuantificar el título de anticuerpos. Si el título de anticuerpos ha subido 4 veces con relación al nivel basal, eso se conoce como seroconversión, ¿ya? Significa que definitivamente ese paciente aumentó el título de anticuerpos frente a ese microorganismo porque comparamos el nivel que haya subido rápidamente, es lo que ven ustedes aquí, la intensidad de la respuesta, rápidamente con relación a un nivel basal. ¿Se entiende? Alguien estaba pidiendo ingreso. A eso llamamos la seroconversión. ¿Por qué les planteo esto? Porque cuando ya veamos las patologías en la parte sistemática, en algunos microorganismos les vamos a decir, por ejemplo, método de diagnóstico seroconversión. Entonces ya saben cómo se determina por la cuantificación de anticuerpos y por la evidencia de que el título de anticuerpos o la concentración de anticuerpos sube por lo menos 4 veces con relación a un valor normal. Sigamos avanzando. ¿Cómo influiría la reactividad cruzada en los resultados de una prueba serológica? Luis Felipe. La reactividad cruzada va a ser la reacción que se da entre el anticuerpo y el antígeno estrechamente relacionados. Entonces, influye directamente porque es justamente esta unión específica que hay entre un anticuerpo y un antígeno, la cual vamos a verificar con una prueba serológica. Ya, o sea que es cuando un anticuerpo se va a unir con un antígeno, pero no el antígeno que indujo su síntesis, sino un antígeno muy parecido a ese. A eso llamamos reactividad cruzada. Y eso está también muy relacionado con la diferencia entre anticuerpos monoclonales y policlonales. ¿Quién le dice? ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Que se les ha explicado claramente cómo obtienen los anticuerpos monoclonales y qué diferencia tienen con los policlonales. Doctora, ¿los anticuerpos monoclonales van a ser los que van a reconocer a los epítopos individuales en lo que es su AG? Ya. ¿Y los policlonales? Román. Bueno, yo diferenciaría los monoclonales de los policlonales por su origen.
El monoclonal, como dice, es un anticuerpo que es específico para un antígeno, y ya. Sin embargo, los policlonales van a ser muchos anticuerpos para un solo antígeno. Pero aquí tenemos que diferenciar lo que es un epitopo. ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir qué es un epitopo? O un determinante antigénico. El epítopo es una parte del antígeno, o sea, del microorganismo que es reconocible por el anticuerpo. Si ustedes se acuerdan, esta gráfica o esta foto nos explica claramente que es un determinante antigénico. Este puede ser un antígeno. Y este antígeno puede tener, miren, diferentes determinantes antigénicos. ¿Qué hace un anticuerpo monoclonal? Reconoce un solo determinante antigénico. ¿Qué hacen los anticuerpos policlonales? Reconocen diferentes determinantes antigénicos en un mismo antígeno. ¿Nos quedó clara la diferencia? Ahí podemos diferenciar claramente. Por eso es que acá se les menciona cuál es la diferencia. Anticuerpos monoclonales reconocen epitopos individuales, uno. En cambio, los policlonales pueden reconocer varios epitopos en un mismo antígeno. Eso está claro. Por lo tanto, aquí nos da más especificidad un anticuerpo monoclonal. ¿Vamos bien hasta ahí? Y vamos a revisar nuevamente todos estos conceptos con la siguiente pregunta. Si ustedes quisieran hacer un estudio epidemiológico de COVID-19 y ustedes tienen como objetivo establecer cuántos estudiantes de segundo año de la Facultad de Medicina se infectaron con SARS-CoV-2 y les ofrecen dos pruebas de laboratorio serológicas. Una tiene mejor sensibilidad y el otro tiene mejor especificidad. ¿Cuál escogerían y por qué? Con esto vamos a resumir el manejo de estas herramientas auxiliares y su aplicación en la clínica. Con este ejemplo, para ver si hemos entendido varios conceptos que se les ha dado a lo largo de la presentación. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Luis Felipe. Para detectar la mayor cantidad posible de personas que se afectaron con COVID-19, elegiría la prueba que tiene mayor sensibilidad, porque la sensibilidad de una prueba se refiere a la capacidad de detectar correctamente a las personas que tienen la enfermedad. Por lo tanto, una prueba con alta sensibilidad podría tener menos personas con la enfermedad que se clasifiquen incorrectamente como negativos. ¿Les quedó claro a todos? Cecilia, Edson, ¿están de acuerdo con lo que acaba de comentar Luis Felipe? Sí, doctora. También la especificidad sería importante, ¿no? Si tendríamos que hablar de los antígenos y anticuerpos. A esa va referida la pregunta. ¿Por qué no escoger un kit que sea más específico que sensible? O sea, les estoy preguntando en otras palabras, ¿qué entienden por sensibilidad y qué por especificidad? Luis Felipe, ¿nos puede explicar, argumentando su respuesta, a qué se denomina sensibilidad de una técnica? La sensibilidad se refiere a la capacidad de detectar correctamente a las personas que tienen la enfermedad. Es decir, es una prueba que se va a enfocar en identificar bien a las personas positivas, mientras que la especificidad es una prueba que se refiere a la capacidad para detectar correctamente a las personas que no tienen la enfermedad, es decir, a las personas negativas. Ya, entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, los dos kits que le ofrecen, el kit número 1 tiene una sensibilidad del 90% y el kit 2 tiene una sensibilidad del 50%. Usted me dijiste que elige el kit número 1. ¿Qué significa que tenga 90% de sensibilidad? ¿Alguien que pueda contestar eso? En base a lo que les he dado.
¿Qué significa eso? Que de 100 Anthony personas, Gabriel, vamos primero con Anthony Gabriel Vocal. entiendo que sería que de 100 personas enfermas, 90 dieron positivo. 90 días. ¿Qué opina Luis Felipe? Lo que yo entiendo, doctora, es que de todas las personas que que el test va a identificar como que han tenido la enfermedad, el 90% realmente han tenido la enfermedad y hay un 10% que van a ser falsos positivos. ¿Serán falsos positivos o falsos negativos? Aquí están empezando a utilizar otro término, falso positivo o falso negativo. Cuanto más alta sea la sensibilidad, va a ser mayor o menor la cantidad de o sea, ¿qué va a ser mayor, mejor dicho? ¿Los falsos positivos o los falsos negativos? Menor en realidad. Vuelvo a replantear la pregunta. Cuanto más alta la sensibilidad, ¿van a ser menor los falsos positivos o los falsos negativos? Mariana. Va a ser menor la cantidad de falsos Falsos negativos. negativos. A ver. Aló, Luis Felipe, ¿está de acuerdo? No, doctora, yo pienso que mientras mayor es la sensibilidad en una prueba, significa que hay menor cantidad de falsos positivos. Analizaremos. Por lo tanto, la especificidad, cuanto mayor la especificidad, menor falsos positivos o falsos negativos. Falsos negativos, doctora. No, analizaremos. Hasta por ahí vamos bien. Ahora quiero que analicen. La característica de sensibilidad de una técnica se determina en una población que está enferma realmente. O sea, vamos a suponer que tomamos 100 pacientes. De esos pacientes, los 100 están enfermos. Pero cuando yo les hago la prueba, solamente me dan 90 positivos y me dan 10 negativos. ¿Qué son esos 10? Falsos negativos. Negativos. Sí, falsos negativos. Por lo tanto, ¿qué es lo correcto? Cuanto más alta la sensibilidad, menor la cantidad de falsos negativos. ¿Se entiende? Si yo quiero, por ejemplo, ver en una población quiénes tienen la enfermedad de X, ¿qué prefiero? No, primero vamos con la especificidad. La especificidad se determina en una población sana. Si yo tomo 100% de los pacientes que están sanos y yo voy a tener, vamos a suponer, 90% de especificidad. O sea, 90 me dan sanos, me dan negativos y 10 me dan que son positivos. ¿Qué son esos 10? Falsos positivos. Falsos Positivos. Eso me determina la especificidad. ¿Se entiende? Les voy a dar un ejemplo. Prueba del VIH. Para hacer la prueba inicial del VIH, de la infección por el virus VIH, yo prefiero utilizar una prueba que sea más sensible. ¿Qué significa eso? Que voy a tener menos ¿qué? Ya, pues si ya hemos hecho el razonamiento, ya me pueden decir. Falsos negativos. Menos falsos negativos. Menos falsos negativos. O sea, ¿qué significa? Que si no se nos va a escapar ningún enfermo. Pero ojo, tenemos que revisar. Si la especificidad no es buena, puede ser que dentro de los que nos dé positivo, tengamos falsos positivos. Por lo tanto, yo puedo agarrar todos los que me dieron positivo y aplicar una segunda técnica que sea más específica. ¿Qué voy a lograr con la técnica más específica? ¿Tener menos falsos positivos? ¿Se entendió ahora? Se fijan que la elección de la técnica va a estar mucho en función
de las características que tenga esa técnica, su sensibilidad y su especificidad. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a suponer que tienen un paciente y sospechan de una enfermedad X. Ustedes le piden una prueba de laboratorio con una técnica que tenga una sensibilidad del 30%. ¿Qué significa eso? Que voy a tener un 70% de qué? Un 70% de probabilidad de qué? ¿De falsos negativos? De que sea un falso negativo. Por lo tanto, ¿qué me convendría? A lo mejor no pedirle una técnica de ese tipo, sino que quiero que me hagan una técnica que sea específica, ¿sí o no? Si yo tengo una prueba con un 95% de especificidad, ¿qué significa? Que solamente voy a tener un 5% de probabilidad de que sea un falso Positivo. Positivo. ¿Se entendió? Y Sí, aunque no doctora. crean, eso es de cada día, eso es de la práctica diaria y esas son pruebas serológicas. Ustedes como médicos, el día de mañana, lo más probable, a no ser que estudien la especialidad de laboratorio, no van a ir a hacer estas pruebas, pero sí es importante que sepan interpretar. Muchas veces los resultados que se logran con las pruebas serológicas no coinciden con el diagnóstico clínico. En esos casos tienen que evaluar el tipo de herramienta de laboratorio que están solicitando. A veces no es problema de errores de laboratorio, sino son limitantes que son intrínsecas o naturales de cada una de las técnicas. Por lo tanto, hay dos conceptos básicos que ustedes van a revisar, que quiero que vuelvan a razonar y que entiendan, que son la sensibilidad y la especificidad de una técnica. No en vano dice que cuando uno quiere hacer un screening o quiere, por ejemplo, hacer una pesquisa de pacientes VIH, el primer reactivo que se utiliza es altamente sensible. Y para confirmar, se utiliza una técnica altamente específica. A ver, razonen en eso. Altamente sensible, ¿qué significa? Que tenga la menor cantidad de falsos negativos. Pero dentro de los positivos, para realmente confirmar que sí se trata de VIH, se recurre a una segunda técnica que es altamente específica. ¿Por qué? Porque cuanto mayor la especificidad, menos riesgo de falso positivo. ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Por qué tienen que entender eso desde el punto de vista clínico? Como les digo, para poder escoger una u otra técnica o para poder interpretar los resultados y relacionarlos con la clínica, esos dos parámetros. En la presentación les he añadido algo que es el valor predictivo positivo y negativo. Se usa menos, pero también son importantes al momento de elegir e interpretar un resultado. ¿Qué diferencias se encuentran entre un ELISA, un RIA, una inmunocromatografía y una inmunofluorescencia? ¿Quién me dice? Porque en la presentación se les ha puesto, se les explica cada una de las técnicas para tener una idea de qué es lo que se hace en el laboratorio. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Vamos a ver primero qué encuentran en común entre todas estas técnicas, si completamos las preguntas, y cuáles son las diferencias entre ellas. Luis Felipe. Lo que tendrían en común es que ambos buscan detectar al complejo antígeno-anticuerpo, y la diferencia va a ser cómo es que lo encuentran. La ELISA va a etiquetar al antígeno o al anticuerpo con una enzima. La RIA lo va a hacer con un isótopo radioactivo, y la inmunocromatografía utiliza marcadores con partículas de oro o de látex para detectar la presencia de antígenos o anticuerpos. Exactamente. Si ustedes se fijan, lo ha descrito perfectamente Luis Felipe. Todas tienen en común la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cómo buscamos ese complejo? Depende de qué hagamos. Podemos utilizar una enzima y acción de una enzima sobre un sustrato, cambio de color, una ELISA. Podemos usar un isótopo marcado radioactivamente, emisión de radiaciones, un RIA, radioinmunoensayo.
Podemos ver la fluorescencia de la reacción, es una inmunofluorescencia. Y si nos fijamos en esta técnica, ¿quién me dice la diferencia entre inmunofluorescencia directa e indirecta? Edson. La inmunofluorescencia directa va a usar solamente el antígeno y el anticuerpo se unirá a ese, mientras que la indirecta va a ser antígeno, anticuerpo y un anticuerpo, el anticuerpo. Ya, en otras palabras, siempre que se les diga directo, si les dice, doctor, ¿qué quiere? Inmunofluorescencia directa o indirecta. Por ejemplo, las pruebas directas, ya hemos dicho que buscan los antígenos. Yo puedo buscar, por ejemplo, el antígeno de un determinado antígeno de una bacteria o de un virus. Esa es una prueba directa. Pero si lo que yo quiero es que busquen los anticuerpos específicos contra ese antígeno, esas son las pruebas indirectas. Ya es en general. Prueba directa, busca el agente infeccioso, la proteína viral o bacteriana en este caso. Y las pruebas indirectas van a buscar los anticuerpos que se generan contra esos determinantes antigénicos. ¿Entendieron lo que son las pruebas de precipitación e inmunodifusión? Seguimos con el mismo fundamento, ¿se fijan? El principio es el mismo, reacción antígeno-anticuerpo. Aquí tengo las pruebas de... ¿Alguien que quiera contestar? Luis Felipe. La prueba de precipitación implica la mezcla de una muestra de antígeno con una cantidad conocida de anticuerpos específicos para este antígeno. Si el antígeno está presente en la muestra, los anticuerpos se unirán a él y formarán un complejo antígeno-anticuerpo que precipitará al fondo del tubo de ensayo. A esto se le va a llamar la zona de equivalencia. Ya, eso les pregunto, porque siempre hay en el banco de preguntas, siempre hay una que es la zona de equivalencia. Si ustedes se fijan, es justamente la región donde va a haber una concentración proporcional entre los antígenos y anticuerpos, de manera que puedan formarse los complejos antígeno-anticuerpo y puedan precipitar. Y ese concepto es fundamental porque va a determinar de la concentración de antígenos y la concentración de anticuerpos que se formen los complejos que puedan ser evidenciados mediante una precipitación. Aquí hay algo que no está entre las preguntas, pero que es bien interesante con las pruebas de aglutinación. El fundamento sigue siendo el mismo. La aglutinación, ¿por qué se da? Porque entre el antígeno y los anticuerpos se van a formar complejos que van a hacerse cada vez más grandes y puede evidenciarse a simple vista. El ejemplo clásico lo tenemos con el grupo sanguíneo. En lugar de bacterias, en el grupo sanguíneo están los glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos tienen sus proteínas en la superficie. Entonces, ha permitido diferenciar a las personas por ¿cómo se llama? Complejos o grupos proteicos, que son los grupos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la muestra de sangre, en vez de bacteria tenemos el glóbulo rojo y utilizamos anticuerpos monoclonales específicos contra proteínas que están en la superficie de los glóbulos rojos. Y por la aglutinación de los glóbulos rojos, gracias a la acción de estos intermediarios que son los anticuerpos, podemos ver aglutinación directamente y a simple vista. Eso les menciono porque una de las aplicaciones que hacemos en la parte práctica es la determinación del grupo sanguíneo, que en realidad es un ejemplo de una técnica serológica donde podemos detectar antígenos proteicos en la superficie de los eritrocitos gracias a reactivos que son los anticuerpos específicos contra esas proteínas. Y es lo que vamos a hacer en la parte práctica. ¿Ya? Ahora, de todas las pruebas explicadas, ¿cuáles de todas estas que ustedes han visto podemos decir que hemos aplicado durante la pandemia por el COVID? Anthony Gabriel Vocal. Bueno, doctora, creo que esta pregunta igual va orientada al tiempo de infección en el que ocurre, o sea, o en el que tendríamos que hacer la prueba de análisis, porque al inicio de la infección nosotros podemos buscar, digamos, el antígeno con una PCR o un test rápido de antígeno
hasta los 21 días aproximadamente. Pero posterior a esto tendríamos que usar lo que son pruebas serológicas para buscar inmunoglobulina M, A o inmunoglobulina G, y puede ser, por ejemplo, la prueba de ELISA. ¿Alguna prueba está correcto lo que dice? Se les ha pasado como ejemplo de aplicación de las pruebas serológicas, lo que nos estaba pasando. Todos hemos sufrido durante esa etapa en el COVID. ¿Qué prueba podíamos utilizar? Y esta de todas las gráficas de evolución fue la que más me gustó, que en una primera etapa lo que hay es el virus, no teníamos los anticuerpos. Luego bajaba la concentración de los virus y recién aparecían los anticuerpos. ¿Qué pruebas hemos utilizado? ELISA, quimioluminiscencia, inmunocromatografía para detectar los anticuerpos. Y para detectar los antígenos, ¿se ha utilizado alguna prueba? ¿Podríamos detectar al virus detectando las proteínas del virus? En la primera etapa, creo que todos estamos de acuerdo, hemos hecho la clase de PCR. Durante los primeros días es posible detectar el material genético mediante la PCR, ¿verdad? Pero ¿ha habido alguna otra prueba que nos permita detectar al virus y no los anticuerpos? Porque estamos de acuerdo, ELISA, quimioluminiscencia, inmunocromatografía nos detectaban IgG y IgM. Pero hemos logrado detectar al virus, podemos detectar al virus, por lo tanto, ¿nos puede servir en los primeros días de la infección? Luis Felipe. Creo que sí, doctora, y en esto estarían relacionadas las pruebas de antígeno nasal, en las cuales se hacía un hisopado nasal y se buscaba al antígeno. Exactamente. El antígeno nasal, como su nombre dice, las pruebas nasales de antígeno buscan la proteína del virus. ¿Y saben cómo se hace? Mediante pruebas de inmunocromatografía. Estas. Así se hace la determinación del antígeno. Se toma la muestra, es el hisopado nasofaringeo, se suspende en una solución que extrae las proteínas y se colocan en estos pocillitos que son las ventanas, a partir del cual va a suceder una migración por una almohadilla que se encuentra aquí abajo, que es más o menos esta. Y miren cómo funciona la cosa. Tenemos la muestra. Este es un ejemplo que nos puede responder cómo es la detección del antígeno del SARS-CoV-2. Si toman una muestra de secreción nasal o nasofaringea, la suspenden, extraen las proteínas y la colocan en este pocillo, que es el pocillo de la muestra, se fijan, a ese nivel que existen anticuerpos monoclonales contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a formar un complejo entre el anticuerpo y el antígeno, si el paciente es positivo. A medida que va migrando por capilaridad a través de la almohadita, va a formar un conjugado con estas partículas de oro. No es la única forma o único marcador, existen también otros. Y vamos a tener un complejo, si ustedes se fijan, del anticuerpo, el antígeno y este que es el que nos da la señal o nos permite la visualización. A medida que va migrando, acá en este punto está sensibilizado, se están pegados anticuerpos contra el virus. Y este es un control porque son anticuerpos que nos permite unir anticuerpos. Esto es siempre la bandita control para ver si el reactivo es correcto, porque muchas veces esta almohadita se separa y no hay una reacción. Entonces, una forma de controlar la prueba es esta. A ver, imagínense, si el paciente tiene el antígeno, se une con el anticuerpo, se une al marcador, y a medida que migra, como este anticuerpo es contra el virus, si el virus está aquí, se va a pegar. Y por lo tanto va a aparecer una marca en ese punto. Si el paciente no tuviera, ¿qué va a pasar? Si no tuviera este virus, este anticuerpo va a estar sin el antígeno, solamente va a estar así. Y a medida que pase, no se va a quedar anclado en esta posición, sino que va a correr hasta el fondo. Y aquí no va a aparecer ninguna marca. Esas son las famosas pruebas de inmunocromatografía que ustedes pueden ver acá. Aquí se colocó la muestra. Aquí va migrando y en esta parte es donde se ve el resultado del paciente. Este paciente, por ejemplo, es positivo. En cambio, este paciente es negativo. Y esta marca es el control interno de la técnica. De esa forma se hace el antígeno nasal.
Este año tenemos como intención en la parte práctica, cuando veamos virus y veamos coronavirus, que desarrollen la habilidad de tomar una muestra, hagan esta prueba que es fácil hacerla, es una prueba de escritorio, y podamos interpretar correctamente esta como prueba de apoyo diagnóstico del COVID-19. ¿Nos quedó claro? En el resto del video está explicado paso a paso qué es una ELISA, cómo se puede ver la reacción antígeno-anticuerpo mediante enzimas, en el caso de inmunofluorescencia mediante compuestos fluorescentes, etc. Entonces les voy a invitar a que vean eso. Y este sería el último capítulo que está completado el temario. Hasta acá el primer parcial. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya chicos, con eso hemos terminado hoy día. Entonces nos vemos directamente la siguiente semana y empezamos el siguiente bloque que es bacteriología sistemática. Así que buena suerte, sé que están empezando exámenes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctora. Luego, que estén bien.